Bueno, entonces bienvenidos una vez más a este programa grabado desde la zona lacustre aquí en la región chilena. Soy Mauricio y estoy con mi compañera Bárbara. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, muy bien, gracias, sí. Y vamos a pasar a presentar el tema del que vamos a hablar en este episodio. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema que teníamos en la agenda adeudado, como una deuda que teníamos igual nosotros que queríamos hacer hace un tiempo. Hoy día vamos a hablar de un tema que nos parece muy relevante, muy importante de mantenerlo, de que no se pierda, no se diluya. Y vamos a hablar sobre los prisioneros y prisioneras políticos, ya sean de la revuelta, ya sean los prisioneros anarquistas o los presos mapuche. En general, lo que es la prisión política ahora en estos momentos, en la actualidad. Y para eso invitamos desde la lejanía aquí, ayudados igual por las comunicaciones y la tecnología, tenemos a dos compañeras invitadas que son Claudia y Pedro, que están conectados ahora directamente desde Valparaíso y nos van a ayudar un poco a entrar en estas reflexiones de cuando hablamos de la prisión política, de también cuestionarnos un poco este escenario en la región chilena actual. ¿Cómo están, primero que nada? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí haciendo la sobremesa. Haciendo la sobremesa desde el puerto, ya bacán. Entonces, ¿están bien? ¿Cómo se sienten para el programa? Bien, un poco nervioso, como siempre, pero bueno, es la primera instancia que me toca hablar un poco de este tema, pero ahí vamos a ver cómo fluye. Oigan, así como para entrar, contextualizar un poco, no sé si nos quieren contar un poco también desde dónde ustedes van a hablar, si es que participan en alguna organización o en general, desde los espacios quizás que se mueven o no. Y también aprovechando, si es que quieren abordarlo, contar un poco más de eso, que nos cuenten a modo general cómo ven el escenario actual de la prisión de los compañeros y compañeras que hoy día están privados de libertad en contextos de políticos, o sea, como prisión política. Si quieren, como más o menos para que vayamos rompiendo el hielo. Bueno, así como a nivel más territorial, nosotros como contextualizar que estamos en Valparaíso. Y acá cuando empezó la revuelta, igual como en muchos otros territorios, hubo un estallido bien potente a nivel de lo que era salir a la calle, movilizarse también desde los cerros, desde la territorialidad desde los cerros. Se empezó a generar esta unión vecinal igual y bueno, lo que trajo el estallido, o más que el estallido, lo que trajo la represión fue la prisión política. Y desde acá de Valparaíso se levantó lo que fue la coordinadora 18 de octubre, región Valparaíso, porque esta me venía siendo una rama de la coordinadora de Santiago. Y ahí estuvimos participando un tiempo, al menos mi participación fue más corta. Yo lo que pude ver era más bien lo que sucedía acá en Valparaíso era muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en Santiago. Acá en Valpo la presa política no se consideraba como tal, porque lo que sucedió en este territorio fue que quienes cayeron fueron en su mayoría personas que venían al caso de saqueo o ese contexto en general, en el que también eran personas quizás reincidentes o que ya tenían una hoja de vida que veía como desde la reincidencia. Entonces, desde acá, Valparaíso, encontrar como el sujeto, la sujeta preso político como tal, fue un poco difícil encontrarlo. Más bien hubo casos aislados, como por ejemplo en Quilpué, que hubo una situación de que se quemó la municipalidad. Sí. Y ahí hubo como una situación más conflictiva en cuanto como a la prisión política en sí. Pero eso... Hoy en día se sigue viendo el tema de
de presos de allá como del interior que se dice acá, po, que son las comunas que están ya fuera de la costa. Creo que todavía está el caso de un chico en el Sename, que también estuvo bien bullado, y otros tantos también, específicamente por el tema de la quema de la municipalidad de Quilpué. Claro, también hay 4 chicos de San Antonio que también están presos. Hoy en día hay uno que se encontraba en huelga de hambre hace un tiempo, no sé si seguirá hoy en día, me parece que sí, por temas de... Estos chicos tenían el juicio el 16 de febrero, si no estoy mal, no me acuerdo si febrero o enero. El tema es que por negligencia intracarcelaria por parte de Gendarmería y los malos hábitos de higiene, claro, empezaron a haber casos de COVID y todo este rollo. Se armaron un motín en su instancia también, porque todas estas cosas lo que traen son represiones dentro de la cárcel que afectan directamente los afectos de las personas y de los presos y de las presas. Entonces el castigo es no dejar ver a las personas, pues. Y hoy en día esta pandemia se ha transformado en un gran castigo para los sectores mucho más oprimidos dentro de la sociedad, que son los presos. En cuanto a la revuelta, claro, como decía la compañera, costó crear o retomar el sujeto de preso político dentro de los sectores no tan politizados o no tan asumidos políticamente. Claro, para quienes desde afuera o quienes activaban también las distintas coordinadoras, las distintas instancias en apoyo a los presos, costaba llegar o generar casos o lazos o entablar casos visibles de manera política, porque eso también tiene una responsabilidad individual del preso, de asumirse como tal, de también exponerse como un caso político y que va a ser tomado desde esa envergadura y desde esa lista. Eso. Sí, un poquito, bueno, no sé si quieran comentar algo. No, o sea, lo estoy escuchando, me parece interesante todo lo que comentan, esto de también desde la necesidad, desde las individualidades, de posicionarse en este discurso y asumirse, decir sí, soy un prisionero o una presa política. Es bien determinante. También me cuestiono un poco con lo que hablan ustedes, que si existe o no esta, como dentro de también de las organizaciones que están en defensa de los presos políticos, como estos cuestionamientos entre que, claro, en qué, como de ver el caso a caso y ver si es un prisionero o no prisionero político. Como que se va como, claro, se tiene que en el fondo igual deliberar de alguna otra manera para que entre en esta como categoría. Pero claro, igual eso, no sé si lo quieren seguir profundizando, me llama harto la atención y creo que es un debate bien interesante. Sí, justamente por ejemplo, acá se han levantado hartas actividades, conversatorios, y entre ellos también, la coordinadora sigue, y también se han levantado distintas individualidades colectivas que vienen a apañar este sector de la política. Pero también está esta discusión en que, por ejemplo, en cierta ocasión sale una compañera a hablar y decir también, cuidado, ¿cuál va a ser la idea de prisión política? Porque en realidad la prisión ya como tal es política. Porque en realidad la prisión, el lema es de los chiquillos, de los compañeros y las compañeras, es que en realidad la prisión es para los pobres. El encierro, el encarcelamiento, acá no se encarcela más que la idea, sino que se encarcela la pobreza. Y eso ya tú lo vemos y lo analizamos desde un conflicto de esta clase. Entonces ahí ya podemos ir mucho más allá de la discusión y está esta categoría de sujeto, de prisionero o prisionera política. Está esta otra idea de conflictuar la prisión como tal, como una prisión política debido al conflicto de clase. Entonces, o lo tomamos el uno o lo tomamos lo otro, pero yo creo que el gran problema acá es el encarcelamiento como tal. Yo creo que acá la base es asumir que la cárcel, independiente de la idea que se está encarcelando, es más bien es
es cuando el alzamiento de cierta clase, que es la clase baja en este sentido, se encarcela siempre al pobre. Independiente de tu idea, sigue siendo el pobre el encarcelado el que va a ser el más oprimido, ¿cachai? Acá no, y también es una cuestión, creo yo, una cuestión como de un círculo vicioso en que a las calles quienes salen es la gente pobre, son los trabajadores y las trabajadoras, porque en realidad son los que requieren y la necesidad de subsistir y de generar un mejor bienestar para su propia vida. No va a salir la gente más acomodada ni de la clase alta a exigir a las calles nada, ¿cachai? Entonces, más creo yo desde mi visión, lo que acá se está encarcelando y se está criminalizando la idea de un alzamiento que nace sin líderes y un alzamiento que es a nivel, a nivel de masa, y la masa viene desde la clase baja. Entonces, desde ahí yo creo que empezar a hacer la lectura de que la prisión política, claro, también están no sé, por ejemplo, Ramiro, podemos decir, un prisionero político, pero es un contexto totalmente distinto al que vemos como históricamente, ¿cachai? No sé si me estoy yendo por la rama. ¿Ya quiere, si puede explicar un poco más, contar de Ramiro? Yo en realidad no lo veo como más que como una figura, así como ícono de lo que podríamos decir como del prisionero político, ¿cachai? En realidad sí, claro, todos los compañeros y compañeras que han caído caen por el alzamiento y por la criminalización también de una acción también más subversiva quizás, y de ciertos sectores quizás más anarquistas o sectores o sectores de activistas medioambientales, que también se criminaliza y por ende también se busca ahí quizás generar más la búsqueda de, no sé, como de criminalizar y poder, no sé, generar ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Pero eso. Mira, yo a propósito de lo que comentas, como en estos términos como de desigualdad, también como de que la cárcel igual responde a una estructura mayor, a una orden establecido mayor. Hoy día encontré unas cifras y se las comento, mira. Pone como en la balanza las denuncias por violaciones de derechos humanos en comparación con los casos de prisioneros, de personas que están en prisión preventiva desde el 18 de octubre, y como las pone en la balanza. Entonces, por ejemplo, dice que 8.827, hay 8.827 denuncias graves de violaciones de derechos humanos. Y de esas 8.800 denuncias, solo 75 han sido formalizadas. Y 25 solamente han sido inculpados con prisión preventiva. Y un condenado. Uno solamente. En comparación de 27.432 manifestantes detenidos. 5.084 formalizados. Y 648 están en prisión preventiva y 725 ya están condenados. Entonces igual ahí se evidencia harto como el poder de esta herramienta, de esta estructura legal, jurídica, que aprisiona, y que también en el caso, por ejemplo, dentro de la legalidad, cuando uno apela a esta estructura, en casos de denuncia de derechos humanos no es igual, po. O sea, hay una intencionalidad y una claridad en esta postura igual desde el Estado muy evidente. Eso les quería comentar. Que el Estado por naturaleza siempre va a funcionar así, con un brazo armado, un brazo represor, y también quienes se encarguen de ejecutar las condenas, y también de sus opinólogos que se dedican a criminalizarla. Sí, de repente me vienen ciertas reflexiones con respecto a la derecha política, a la derecha ya asumida. De
la derecha que siempre se ha asumido derechista. Yo creo que ellos no saben gobernar, ellos no saben llegar a acuerdos, ellos tienen una cultura de la política que es demasiado vertical y demasiado autoritaria. La historia de la derecha aquí en Chile siempre ha sido mediante opresiones y un brazo fuerte, una manera fuerte de ejecutar las cosas y de llevar la única manera que tienen ellos como de gobernar es sin discusión, es con los brazos fuertes, es con lo dictatorial, es con esta postura bien radical de no discutir, y lamentablemente fue a ese gobierno en esa no discusión, en ese mal análisis del tema del metro que se le escapa de las manos. En la historia ya vemos una revuelta bastante poderosa, no recuerdo en qué año, que se da en Concepción, Valparaíso, Santiago, por lo mismo, por la subida del precio en el transporte público. La revuelta de la chaucha. Y hoy, claro, la revuelta de la chaucha. Hoy en día vemos que ese contexto se vuelve a repetir. Y hay muchas cosas también que se van dando, son todas estas salidas pactadas, todo este proceso que también lleva ciertos sectores reaccionarios y socialdemócratas que se sientan a conversar para que esta cuestión no se escape más allá de las manos. Claro. Es ahí donde se tratan de buscar acuerdos, se tratan de buscar conciliaciones en la omisión del camino que el pueblo había dado en las calles. Y esa omisión es no tomar en cuenta el tema de la prisión, el tema de los chicos, las chicas y la gente en general que terminó detenida por un descontento masivo. O sea, hoy en día nos quieren decir, perfecto, estamos cambiando las cosas, hoy día todos se suben al carro de la victoria, al carro de la nueva constitución, pero ¿quién se hace cargo de los presos? ¿Quién se hace cargo de nuestra gente? ¿Quién se hace cargo de nuestros amigos, de nuestras amigas y de nuestros compañeros? Y ahí es donde una vez más empezamos como a quedar solos, empieza este gran acuerdo y este dar vuelta a la página que la clase política la tiene súper bien estudiada y súper bien ejecutada. Hoy en día el tema de la prisión, que yo encuentro que ha dado un paso súper cualitativo en cuanto y cuantitativo en cuanto a la discusión, hoy en día se está volviendo a hablar de preso político. Y esa discusión se había perdido por mucho tiempo, de allá de los 90, que no se veía el tema de la prisión política como tal. Y claro, pues los sectores demócratas han tratado de generar eso, de decir que hoy en día no existen, o antes de este sentido, que nunca existió la prisión política, que todos eran presos por delitos comunes. La ley antiterrorista, hoy en día, del 2006 en adelante, la ley de control de armas, por el tema de los portes de bombas molotov y todo ese tipo de cosas. Y claro, todo eso son temas políticos. Hoy en día se vuelve a hablar de la prisión política como tal, producto de un número abultado de compañeros y compañeras que cayeron en las bombas, que cayeron en el encierro. Y el deber, creo yo, de toda persona que se siente también con un pensamiento o una inclinación política es hacerse cargo de eso, es hacerse cargo de los procesos también que estamos dando. Y ahí es donde cargamos con ellos, pues, con los presos, con las presas. Y más allá del estallido, yo creo que, por ejemplo, el pueblo mapuche ha dado una lucha tremendamente importante, y que ellos desde siempre han validado la prisión política porque entienden que su conflicto es un conflicto político, económico también, pero tremendamente político. Ellos sí bien cargan con una cosmovisión más que como con una idea o estructura de ordenamiento, con un gobierno, con algo así. Lo de ellos es como más con lo espiritual, pero que se encierra desde la política. Tenemos más casos también porque escapan del tema de la revuelta. Ramiro hoy en día, como decís tú delante, es un preso histórico. O sea, la carga que tiene el compañero hoy en día, que lo tenemos aquí de vuelta en Chile conversando. O sea, la última entrevista que dio fue bastante bulliciosa, generó bastante revuelo, y
salen todos desde sus posicionamientos también a dar sus opiniones, po. Ramiro hoy en día está encarcelado bueno, lo acusan de ser el asesino de Jaime Guzmán y de número de acciones que también tuvo el frente en sus tiempos. En un tiempo donde la dictadura no te dejaba hablar, también te reprimía el derecho a reunión, y donde también hay una juventud y un sector dentro de ellos que decide dar un paso más allá también, y en todo este proceso de vuelta a la democracia y esta necesidad de generar justicia también dentro de las víctimas es donde empieza y donde esa justicia Jaime Guzmán. Hasta el día de hoy pesa eso en nuestro contexto de hoy, o sea, no hemos dejado de hablar de ese tema. Ramiro estuvo ¿cuántos años preso en Brasil? Más de 10 años, en un sistema carcelario tremendamente fuerte, o sea, una hora de patio, las únicas personas que veía eran los gendarmes. Entonces, y él lo dice en una entrevista, si es que yo dijera que es lo que me mantiene vivo, me lo quitan. Claro. Y así funciona también todo este aparataje, necesita también darnos señales, necesitan también darnos muestras de que aquí nada se puede salir del orden, nada se puede desordenar y nada puede estar bajo el arreglo de ellos, porque ellos también tienen su brazo, las fuerzas policiales. Tampoco podemos olvidar de las fuerzas armadas y del rol que tuvieron los primeros días. La vuelta o sea, las imágenes de Valparaíso de la vuelta al mundo, se dedicaron a barrer las calles con la gente, ¿cachai? Y ahí también hay un posicionamiento de clase de parte de las Fuerzas Armadas, y también entendemos de qué lado estamos. Pero, oye, una pregunta. Claro, la consecuencia de todo esto es la condición. Tú hablabas, por ejemplo, delante de cómo hoy en día este gobierno de derecha de alguna manera ha presentado como su carta más dura y ha mostrado como su verdadero rostro en cuanto a lo que se refiere a presión política o al aparato represor. Pero podríamos definir la prisión política como un concepto propio de un espectro político, o lo podemos abarcar en todo el espectro, digamos, tanto derecha como izquierda, y digo a nivel mundial y a nivel histórico, porque generalmente y suele suceder que muchas personas asocian la prisión política con espectros más de derecha en cuanto a política, pero también tenemos ejemplos históricos, y aquí en Chile también, de prisión política en gobiernos de izquierda. Y sin ir más lejos, durante el gobierno de la Unidad Popular también tuvimos prisioneros políticos, sobre todo de grupos que no quisieron responder a la forma pacífica de la instauración del socialismo, o sin ir más lejos en lugares como en Rusia, por ejemplo, que ya la izquierda más clásica que se tiene en la historia. Se puede hacer como asociar más que nada a la derecha, o podemos hablar de que esto es algo que responde más que nada a una herramienta del Estado, tal vez. Yo en lo personal creo que responde más, es una herramienta del Estado. Yo creo que el Estado de por sí, por naturaleza, es un aparato burgués, y que todo aquel acto que atente violenta o pacífica de creencia en contra del orden de cierto Estado y pasa a ser condenado o pasa a ser apresado, es un preso político. Claro. Yo creo que ahí está como el punto desde lo personal. Yo creo que el problema sí es el Estado, más que la izquierda o la derecha. O sea, yo creo que en realidad, claro, independiente del gobierno que esté de turno, hay que hacer la lectura de que el Estado tiene que validarse como una figura, y su figura siempre va a ser una figura de poder, porque tenemos que también tener en cuenta que la única figura que tiene absoluto derecho y legítimo de la represión es el Estado. Ante eso, el Estado es quien viene a salvaguardar su propio posicionamiento bajo lógicas represivas en las que se legitima de acuerdo a distintos dispositivos. Y estos dispositivos, uno de esos grandes es la cárcel. O sea, todo lo que viene a ser
el sistema carcelario, todo lo que viene a ser la legalidad, la jurisdicción, es un dispositivo clave para el Estado para poder reprimir. Porque para poder salvaguardar su posicionamiento, en donde él, su figura tiene que ser siempre potente y tiene que él al final, dar cuenta de que en realidad se necesita. Porque cuando existen estos estallidos o estas revueltas, hay tal caos en que la gente empieza a generar una autonomía en ya desde localidades hasta algo más macro, en donde empieza a cuestionarse también donde empieza a cuestionarse el porqué de ciertas cosas y el porqué también de la figura del Estado. Entonces, cuando el Estado se ve amenazado, es cuando actúa más represivamente. Y ante esto, este dispositivo carcelario es uno de su as bajo la manga para poder venir a restablecer el orden social, y lo hace de acuerdo a distintas cosas, en que es como decía el compañero, es un corrector. O sea, acá existe una revuelta, ya la vamos a tratar de solucionar bajo vía institucional, se hizo una constituyente, se generaron acuerdos, pero siempre tiene que haber un castigo, porque si no existe ese castigo, la sociedad no va a entender que en realidad tu único figura de mando es el Estado, y si no existe ese castigo, el caos va a seguir reinando, ¿cachai? Entonces, la cárcel es necesaria para el Estado, es necesaria que exista esta rama jurídica ilegal, porque es el que te hace ver qué es bueno, qué es malo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es lo que te conduce socialmente de acuerdo a bajo qué normas tenés que establecerte o no. Oigan, a mí me van quedando varias reflexiones. Una es esto como de cuestionarnos, que también tiene relación con lo que hablábamos hace un rato, de recuestionarnos qué es lo político. Como también siento que dentro de lo que hablamos, como que puede ser una estrategia política de dominación por parte del Estado en este caso, disociar un poco lo político, como decir, esto sí es político, esto no, y en ese juego muchas veces se despolitizan acciones o posiciones dentro de la sociedad que sí son políticas. O sea, para mí todo es político. Desde a dónde voy a comprar, qué es lo que consumo, cómo me levanto, cómo me relaciono, es político. Entonces eso me queda como esta reflexión de qué es lo político, sobre todo cuando hablamos de los presos, como en esta diferenciación también como que creo que nos llama constantemente como a seguir en la reflexión y en la reflexión y el tensionarnos también un poco de entender más esto, o conversarlo y tomar una postura también. También me deja igual pensando lo que plantea Pedro en cuanto a lo que es el efecto del nuevo pacto, este efecto del pacto democrático que fue el apruebo, que también muchos vimos que cuando se estaba haciendo esta campaña de la nueva constitución, las fuerzas estaban yendo hacia hacer esa campaña. También visualizamos que en esa lógica probablemente se iba a soltar la calle, y que en esta lógica más aún se sueltan los prisioneros políticos. Y claro, en el fondo igual esta acción, que es bien sabida desde el Estado como una forma también de apaciguar, también al mismo tiempo termina segmentando nuevamente, dentro de los grupos disidentes o de resistencia. También quedan como ánimos un poco de traición de los que en el fondo fueron por este pacto, y quienes no quisieron ir por este pacto siguen en la resistencia y no olvidan a los compañeros y las compañeras. También me pasa, también recuerdo en algún momento de las reflexiones en cuanto al tema de la cárcel y la prisión política, que muchas veces el tema de los prisioneros y las prisioneras se invisibiliza más aún por el estigma que tiene ya hablar de la cárcel, como del solo hecho de hablar de la prisión. Que también creo que es un punto como a reflexionar, y que igual ustedes lo han tocado bastante, y se lo agradezco mucho poder que ustedes pudiesen haber compartido toda esta reflexión.
Y les dejo un poco, bueno, dos preguntas. Una es, en el escenario actual estamos a 2021, marzo, 2020 pandémico, 2019 revuelta, y yo creo que hay un montón de aprendizaje y un montón igual de lecturas que ya todos podemos hacer un poco del escenario actual. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo ven ustedes hoy día el escenario actual, ya sea en términos de organización social, en términos de revuelta y en términos también de cómo se está tratando el tema de los prisioneros? Y la última pregunta sería como ¿cuál podría ser como ante esta mirada como reflexiva y crítica, cuál podría ser un llamado propositivo a las organizaciones sociales, a los territorios, como para seguir en este camino, si es que se quiere seguir en este camino, pero cuál podrían ser las estrategias o en el fondo, claro, como cuál podría ser el mensaje que ustedes quisieran dejar a la gente que está escuchando en este momento el podcast? La primera pregunta era ¿cómo veíamos nosotros el escenario actual? Claro. Mira, yo creo que de repente entre tanto golpe uno igual tiende como a ver las cosas desde una perspectiva derrotista. Yo creo que de repente hay que cambiar un poco ese análisis. De repente también tenemos que empezar a valorar nuestras victorias y nuestros avances. Yo creo que el tema de la prisión hoy en día ha servido mucho para politizar ciertos sectores que, o si bien se habían apaciguado o habían dejado estos temas atrás en dictadura, y también para muchas personas que se empezaron a familiarizar de a poquito con el tema de la política, la represión y las políticas de Estado y la represión de Estado por sobre todo. Muchos creo yo hoy en día que cayeron en la cuenta de cómo funciona también el Estado. Yo creo que hemos vuelto a hablar, hemos vuelto a encontrarnos. Los momentos de represión y donde el Estado no está, esos son los momentos donde el pueblo también se reencuentra y empieza a generar cierta autonomía dependiendo de los vacíos que el Estado va dejando y que también va conquistando. Creo que también hay que ir barriendo un poco la presencia del Estado de nuestros espacios, del capitalismo también y todos los vicios que también contengan esas posturas autoritarias. Claro, dentro de todo esto, como decía, yo creo que se ha vuelto a hablar de política. Yo creo que la política o los temas sociales han bajado más a lo que son los sectores marginados. El pueblo ha vuelto a hablar de qué es lo que quiere, ha perdido la confianza en las conducciones y desde esa perspectiva yo creo que hay que ir profundizando ese trabajo. Yo creo que hoy en día lo necesario es no perder la articulación, es no perder la organización territorial y seguir generando estos lazos o fortaleciéndolos. Yo creo que la pandemia igual ha azotado fuerte todo el trabajo que se venía haciendo con respecto a las asambleas territoriales, barriales, populares, etcétera. Pero claro, nosotros no nos dedicamos a hacer ese trabajo, a hacernos cargo también de nuestras vidas. Pensar que nosotros no estamos trabajando para otros, sino que estamos trabajando para nosotros mismos. El Estado va a llegar a llenar esos vacíos y los va a llenar al antojo de ellos. Hoy en día las necesidades nosotros las tenemos claras y somos nosotros quienes tenemos que cuidarnos también, pues. Cuidar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de al lado, ¿cachai? Y claro, hoy en día siento que si hay una juventud más arrojado también a lo espontáneo, como que se olvidó un poco el tema del miedo. Quizás no hay un salto generacional ahí que no tiene conciencia de ese miedo y que lo volvimos a ver también en el estallido. Muchos de nosotros no vivimos la dictadura ni los momentos más álgidos de la represión en esa época del 73 en adelante, pero yo creo que en las 2 primeras semanas de revuelta sí pudimos ver cómo fue el comportamiento o cómo se puede haber desarrollado durante 17 años la dictadura aquí en Chile. Sí, como para complementar yo creo que hoy en día existe también un mayor cuestionamiento hacia lo que son las instituciones, sobre todo en esta parte del territorio, y entre eso, ese cuestionamiento es también darse cuenta de la mayor autonomía que existe en los pequeños territorios y que empiezan a delegarse mayor empoderamiento. Yo creo que eso, que a seguir, a levantar las diversas causas, los diversos territorios, a seguir
visibilizando los diversos conflictos y que entender que el problema siempre va a ser en base al Estado y el capital. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por sus reflexiones. De verdad creo que han sido de mucha utilidad o van a servir harto, yo creo, para toda la gente que vaya a escuchar este programa. No sé si quieres agregar algo, ¿no? Agradecerles por la disposición igual, porque igual, a pesar de la distancia, tuvieron como la gentileza de apoyarnos con este tema que para nosotros era una deuda que teníamos desde que empezamos el podcast. Pues, cuando empezamos queríamos hacer de los presos y lo fuimos dilatando hasta ahora que ya que lo pudimos realizar. Así que muchas gracias por estar presente y por darnos su tiempo para darnos su experiencia también. Sí, yo quería pasar esto es como un mini aviso nomás, que bueno, el del mismo tema igual no lo pudimos abordar mucho más, pero bueno, hay varias organizaciones que están funcionando ahora en Villarrica, en Licanray, y se están haciendo algunas actividades para apoyar a Gastón Quesada, que es un compañero que también está preso ahora desde febrero, que está siendo acusado por la quema de la municipalidad de Villarrica. Y eso, para la gente que está escuchando ahí, que se contacte con las organizaciones que están recibiendo apoyos. Eso, queridas, se agradece y muchas gracias. Ahí tienen que venir a vernos, o podemos ir a verlos a su casita. Cuando quieran. Ya, gracias por todo. Bacán la conversa. Sí. Que estén bien. Bueno, gracias. Tocar el tonto. Gracias, chiquillos. Chao. Entonces ahora damos por finalizada. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahora ya va a venir un tema musical y recordar a las personas que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos Hasta que se lave el mate. En YouTube el canal se llama... Hasta lavar el mate. Hasta lavar el mate, ya vamos a corregir ese error, todavía lo tenemos. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de subir en todas las plataformas, ya sea iTunes, Spotify, Evox, y ahí vamos a estar dando nuevas noticias a través de nuestro perfil de Facebook. Así que muchas gracias por asistir y nos vemos. Nos vemos, chau. Cuando yo era niño, mi abuelo, que en gloria esté, me contaba en esas tardes en que se siente llover junto a las cepas que ardían la historia del Piuchén. En las vegas de una hacienda, por allá junto a un pajar, moría flaco el ganado y no se sabía por qué. De cotidiano encontraban al clarear 1, 2, 3 animales moribundos, chupados como un papel. Cuando una mañana clara un capataz pudo ver cómo un culebrón cerdúo en del tronco del maitén vertía las comerrunge el sabandijón aquel, y quién sabe cómo en de lejos chupaba la sangre un buey. A la mañana siguiente, la gente del redondel vio chorreaduras de sangre en del tronco del maitén. El cura, palabras fuertes pronunció de gran poder, y el animal conjurado toititos pudieron ver salir de entre pataguas pa' no volver, echando cerdas y plumas y una espinela al caer.
adelanto a las modas y el saber. No son hoy los animales los que mermados se ven, son hombres y mujeres que tienen hijos que cuidar y mantener. Son los pobres mal pagados con plata bruja tal vez, y que se tragan el llanto y el dolor de comprender que alguien le chupa la sangre, lo mismo que el piché. Que alguien le chupa la sangre, lo mismo que el piché. Que alguien le chupa la sangre, lo mismo que el piché. Que alguien le chupa la sangre, lo mismo que el piché. Lo mismo que el piché. Lo mismo que el piché. Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.